Bueno, básicamente buscamos todos los papers, todos los artículos científicos que tengan en su título, en su resumen, la palabra cáncer, tumor, leucemia, linfoma, todo lo que se les ocurra en relación con distintos tipos de cáncer y que tenga entre sus afiliaciones Argentina, como para decir, bueno, acá hay un argentino o una argentina trabajando en este tema, y adivinen, de lo que aparecía ahí, del contenido de esa investigación, ¿qué porcentaje de las palabras que aparecían ahí estaban relacionadas con ambiente? No, ninguno. Cero. Sí, Cero. 0%. Agarramos la totalidad de las investigaciones, 0%. El reduccionismo epistemológico o epistémico está instalado en todos los planos de la vida. O sea, está desde el ejemplo que dabas vos de ir al supermercado y la persona que consume carne sin saber lo que sufrió, lo que le pasó a ese animal hasta que se transformó, digamos, en una cosa, ¿no? en un pedazo, digamos, de alimento en tu plato de comida. Lo tenemos como ejemplo también en lo que fue la última pandemia, donde básicamente los únicos dos discursos hegemónicos que se escucharon es que básicamente era una conspiración, digamos, del nuevo orden mundial, en donde las vacunas contienen restos de fetos y contienen chips para básicamente ponerte al servicio de ese nuevo orden mundial, y del otro lado que la única solución a la pandemia y lo único importante era las vacunas generadas por las corporaciones, y con eso se iba a resolver el problema de la pandemia y cualquier otro problema básicamente que viniera después. Ahí también hay un reduccionismo muy claro y no hay básicamente lugar para ninguna otra cosa que habilite el pensamiento crítico en los márgenes de esos dos discursos hegemónicos. Yo doy en general el ejemplo con mi tema de estudio, que es el cáncer. Nosotros publicamos 2 trabajos ahora hace poco y estamos sacando un tercero donde se ve muy a las claras el tema del reduccionismo en un ámbito general, como puede ser el de la salud, la investigación en salud y biomedicina. Nosotros justo antes de la pandemia, con un grupo interdisciplinario en donde trabajamos economistas, lingüistas, biólogas, biólogos, politólogos, analizamos la agenda de investigación en biomedicina y salud entre el año 99 y el año 2018, es decir, justo el año anterior al comienzo de la pandemia. Y lo que hicimos fue analizar la totalidad de los trabajos científicos publicados en las 30 revistas de mayor impacto a nivel mundial en biomedicina y salud. Algunos que trabajen en salud o en ciencia conocerán Nature, Science, Lancet, BMJ y muchas otras revistas que son las que en definitiva más influencia tienen porque son las más leídas, son las más citadas, y nosotros queríamos ver qué es lo que decían quienes más influencia tienen en definitiva para formar opinión y conocimiento. Analizamos la totalidad, que en total eran casi 100.000 artículos científicos del año 99 al año 2018 en estas revistas, y analizamos las palabras que aparecían en los títulos y en los resúmenes de estos trabajos como para ver qué es lo que más aparecía. Y analizamos también quiénes publicaban ahí, no en el sentido del nombre y el apellido, sino cuáles eran las afiliaciones de estas personas. Yo firmo mis trabajos como miembro del CONICET, miembro de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, habrá quienes la firman como parte de Harvard, de Oxford, del MIT, o de Pfizer, de AstraZeneca, etcétera, etcétera. Y bueno, para hacerla corta, nos encontramos con que, más allá de las instituciones top que uno ya conoce, algunas las acabo de nombrar, aparecían fuertemente dentro del top 200 de quienes más publicaban en estas revistas, estas corporaciones farmacéuticas que yo acabo de mencionar, que particularmente cuando uno generaba mapas como para ver cómo copublicaban estas instituciones, las corporaciones farmacéuticas aparecían puenteando entre las principales instituciones a nivel mundial, es decir, digitando e influyendo en la agenda de investigación en biomedicina y salud. Y no menos importante, cuando analizamos el contenido de esa agenda, la pregunta naive que nosotros nos hacíamos y que tiene que ver con el reduccionismo o con el enfoque holístico es: ¿de qué manera se entiende salud? ¿De qué manera se entiende enfermedad a nivel de las principales revistas de investigación en biomedicina y salud? ¿Se entiende de manera integral, holística? ¿Se utiliza una batería de enfoques epistemológicos? Bueno, lo que aparecía ahí básicamente eran términos vinculados con biología molecular, con biología celular. No había prácticamente nada de ambiente, nada de determinantes sociales de la salud o de la enfermedad, marginadas las enfermedades infecciosas vinculadas con la pobreza,
todo lo cual lógicamente explicaba que un año después tengamos una pandemia. Se habían desfinanciado las investigaciones en SARS, en MERS, que eran los primitos, ¿no?, del SARS-CoV-2. Y en definitiva lo que te mostraba es que un análisis cuantitativo, que fue de los primeros que se hizo en su género, te muestra directamente el reduccionismo. ¿Cómo entendés a nivel de ciencia hegemónica a nivel mundial, salud y medicina? Reduciéndola a sus partes. ¿Qué es salud y qué es enfermedad? Básicamente los genes, las proteínas, las moléculas y los fármacos que yo te puedo vender si vos tenés plata para pagarme en relación con una enfermedad que no me importa cómo apareció. No me importa si la causó un herbicida, no me importa si aparece porque sos pobre. Lo que me importa es que voy a estudiar e investigar los genes, las proteínas, las moléculas relacionadas con una determinada enfermedad, sobre todo aquellas que producen lucro, ¿no?, para las empresas, y en definitiva que yo pueda producir un fármaco o un tratamiento que te pueda vender si vos tenés plata para pagarlo. Ahí aparece el reduccionismo. Otro trabajo que publicamos un año después es un trabajo para estudiar la agenda de investigación del CONICET, para ver si nosotros teníamos autonomía. O sea, nosotros seguimos básicamente los mismos modelos, copiamos de manera crítica ese enfoque, o tenemos una autonomía y nuestra propia manera de generar ciencia en relación con salud y con biomedicina. Bueno, lo que nos encontramos es que la agenda de investigación del CONICET en esos mismos 20 años está fuertemente alineada con la agenda global. Tenemos dos opciones. O bien el CONICET copia la agenda global de las principales instituciones top mundiales, o las instituciones top mundiales copian al CONICET. Lo más probable es lo primero, fuerte alineamiento, eso habla a las claras de una dependencia académica, ¿no?, una colonización del saber, que también la describen varios de los autores de la década de los 60 y los 70, pero hete aquí que nos encontramos también con algunas dimensiones que eran específicas de nuestro país y de nuestra ciencia. Dijimos, bueno, acá encontramos la autonomía, acá encontramos que capaz que nuestra ciencia escuchó, le importó cuáles eran los reclamos, las necesidades, digamos, de nuestros pueblos, y empezó a generar su propia producción de conocimiento y su propia agenda. ¿Cuáles eran esos temas específicos que teníamos en la agenda del CONICET, diferente de la agenda global? Agrobiotecnología, todo lo que tenía que ver con industria alimentaria. Bueno, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el lugar que ocupa la Argentina en la División Internacional del Trabajo. Y, en definitiva, básicamente lo que tenemos es una agenda de investigación que tiene, por un lado, elementos de dependencia académica y, por otro lado, elementos de dependencia económica, en donde la ciencia está al servicio justamente de la producción de commodities. Y un tercer trabajo que estamos haciendo ahora en relación justamente con ese reduccionismo es estudiar, investigar cómo se entiende cáncer, cómo se investiga en cáncer en nuestro país, siendo que llevamos ya 20 años o más de denuncia de pueblos fumigados, de denuncia de trabajadores del subte. Bueno, me acuerdo hace poco estuve en la audiencia de los trabajadores del subte por los casos de cáncer en relación al asbesto, ¿no? Y claro, cuando yo intervine, después me acuerdo que Miriam Bregman decía, claro, yo no lo había pensado de esa manera, pero es verdad, yo que vengo de un pueblo fumigado, decía Miriam, pasa eso que vos decís. ¿Qué decía yo? Que el trabajador del subte que se enferma de mesotelioma o de algún tipo de cáncer de pulmón por culpa de una empresa que prefiere, que le es más barato que se muera un trabajador a sacar el asbesto del subte o comprar formaciones que no tengan asbesto, es básicamente la otra cara de la moneda de las corporaciones del agro que prefieren que se muera alguien por culpa del cáncer que producen los herbicidas, y obviamente entre los dos puenteando está el Estado, llámese gobierno de la ciudad, llámese gobierno nacional, que en connivencia, como socio y como garante, deja que esas políticas puedan ocurrir. Entonces, bueno, ¿cómo se entiende el cáncer en la agenda de investigación de la Argentina? Bueno, básicamente buscamos todos los papers, todos los artículos científicos que tengan en su título, en su resumen, la palabra cáncer, tumor, leucemia, linfoma, todo lo que se les ocurra en relación con distintos tipos de cáncer y que tenga entre sus afiliaciones Argentina, como para decir, bueno, acá hay un argentino o una argentina trabajando en este tema, y adivinen, de lo que aparecía ahí, del contenido de esa investigación, ¿qué porcentaje de las palabras que aparecían ahí estaban relacionadas con ambiente? No, ninguno. Cero. Sí, 0%.
agarramos la totalidad de las investigaciones 0%. 1% tenía relación con cuestiones sociales, siendo sumamente generoso, porque los términos que nosotros categorizamos como categoría social era que en algún lugar apareciera un concepto como países en vías de desarrollo periféricos o países de alto o bajo ingreso, punto, ¿sí? Y esto es significativo porque también, para que no sea todo puro escepticismo, yo a fines del año pasado estuve en el Congreso de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y me tomé la molestia de marcar todos los resúmenes, todos los pósters que se presentaron, en donde se vinculara herbicidas, insecticidas, pesticidas de todo tipo, problemática ambiental con enfermedades. Y había 20, o sea, conté 20 trabajos, siendo que probablemente hace 10 o 15 años había 0, también había 0, ¿sí? Trabajo de toxicología y demás. Ahora, de esos 20, prácticamente ninguno estaba relacionado con cáncer. Y eso tiene una explicación, es una hipótesis de trabajo que tendré que demostrar, con que efectivamente el área de investigación del cáncer probablemente sea una de las que más resistencia tenga a trabajar, porque es la que está más atravesada y más permeada justamente por los intereses asociados al lucro en salud, ¿sí? Entonces, si vas a trabajar en cáncer, yo te voy a dar un subsidio de ello, pero para que trabajes en esto que se puede transformar en un fármaco, en una terapia. Esto sin dejar de mencionar que obviamente, gracias a las investigaciones que se han hecho en los últimos años, en los últimos 50 años en cáncer, hay una cantidad de tratamientos y terapias que hacen que algunos tipos de tumores o tipos de cáncer de sangre que te mataban en poco tiempo, hoy no solamente no te maten en poco tiempo, sino que sean directamente curables. Para todas quienes hemos tenido esa enfermedad o hemos tenido familiares, amigos, obviamente que representa un avance detrás del cual están más que nada trabajadoras y trabajadores precarizados de la manera de la que yo le decía, no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Quienes están detrás de la ciencia son sujetos de carne y hueso, precarizados, mercantilizados, mal pagos, con contratos que se les acaban, y han producido avances maravillosos en la ciencia. O sea, que hoy estemos hablando de inmunoterapia, de medicina personalizada, de CAR T-cell, de vacunas, de esto y de lo otro, obviamente representa un avance. La gran pena es que solamente un grupo muy pequeño de personas se pueda beneficiar de eso. Yo paso algunos datos que son datos incluso de la Organización Mundial de la Salud, en donde vos ves que en países centrales, como por ejemplo los Estados Unidos, en los últimos años la mortalidad por cáncer ha disminuido, ¿sí? Ahora, si vos agarrás a nivel global, en los últimos 30 años ha aumentado un 22% el número de casos de cáncer. O sea, con todos los avances de la biomedicina, con todo lo que sabemos, a nivel mundial cada vez hay más cáncer. No solamente cada vez hay más cáncer, sino que cada vez nos agarra cáncer más temprano. Recién planteaban los casos de las chiquitas que se mueren de cáncer de colon o de cáncer de útero en nuestros pueblos fumigados. Te agarra melanoma cada vez más rápido, cáncer de colon cada vez más rápido, cáncer de mama cada vez más rápido, lo mismo que otras enfermedades. Y no solo te agarra cáncer más rápido, en algunos países como Estados Unidos es más curable por el avance, pero en otros países, agarrás ejemplos cercanos como Paraguay, no solamente no se redujo la mortalidad por cáncer, sino que aumenta el número de gente con cáncer y se muere cada vez más gente de cáncer. En algunos países de África, la mortalidad por cáncer de cuello de útero, un cáncer prevenible, curable, es 40 veces mayor que en los países centrales. Una locura, ¿no? Y a esto le sumamos que el producto de nuestra tecnociencia muchas veces te enferma de cáncer, destruyendo, impactando en el aire que respiramos, con el asbesto, con los herbicidas, etc. Entonces, ¿cómo se puede cambiar eso en lo que tiene que ver con nuestra formación académica, con la producción de conocimiento? Bueno, de mínima nosotros planteamos un marco epistemológico en el cual se trabaje de manera o si se puede transdisciplinariamente, que es algo, digamos, que se viene planteando también desde hace años. Tuvimos a Rolando García, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que trabajó muchísimo en lo que él denominaba problemas complejos que muchas veces no se trabajan: el hambre, la pobreza, la desigualdad, ¿no? Y que son esos mismos problemas complejos los que te constituyen justamente el trabajo o transdisciplinario y la necesidad del diálogo entre disciplinas, y también no solamente interdisciplinario, sino
en el entre disciplinas, la creación, digamos, de cosas que no existían antes justamente en ese diálogo intero-transdisciplinario, pero no solamente entre disciplinas académicas, sino lo que tiene que ver con derrumbar esas paredes, esos muros, e irte hacia el diálogo de saberes, con esos pueblos fumigados, ¿no? Que el otro día discutíamos en la clase, en una clase, digamos, de la materia que damos nosotros, aspectos sociales del cáncer. ¿Qué quiere decir diálogo de saberes, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos un diálogo de saberes? Ejemplo, ¿no? Si el CONICET en el año 2009 y Lino Barañao decían que el glifosato y los herbicidas no producen cáncer, pero los pueblos fumigados y Andrés Carrasco dice que producen cáncer. ¿Qué significa diálogo de saberes? ¿Significa que los herbicidas producen y no producen cáncer? ¿Eso es diálogo de saberes? ¿O significa que en los pueblos fumigados los herbicidas producen cáncer, pero en la casa de los que escribieron el informe del CONICET y del ministro de Ciencia y Técnica, ahí no produce cáncer? ¿O significa que de a ratos produce cáncer y de a ratos no produce cáncer? ¿O es un promedio? No produce ni mucho ni produce nada, produce 0,5%. ¿Qué es diálogo de saberes, no? Cuando hablábamos recién de lo de las vacunas, ¿qué es una vacuna según un diálogo de saberes? Una vacuna es algo que tiene un poquito de algo que te va a curar mezclado con un poquito de chip y un poquito de resto de fetos humanos. Eso es diálogo de saberes. ¿Qué es diálogo de saberes para la Tierra? Es un poco redonda y un poco plana, ¿no? Entonces es parte también de esa discusión, ¿no? Hasta qué punto, qué saberes, cómo, quiénes producen, cómo se entremezclan, cómo se amalgaman, y no sé quién tiene la respuesta. Estamos efectivamente ante una crisis civilizatoria que, de no haber un cambio radical y pronto, efectivamente nos va a llevar al colapso, ¿no? Yo en mi tesis de filosofía trabajo justamente con una analogía, una metáfora, una relación entre cáncer y capitalismo, lo que yo llamo ontología del cáncer-capitalismo, justamente en clave, si se quiere, pedagógico-política, para tratar de mostrar que si seguimos por este camino, de la misma manera que en un cuerpo, un cáncer muchas veces lamentablemente termina destruyendo el cuerpo, el capitalismo, en tanto que cáncer social y ambiental, va a acabar colapsando ya no solamente con la humanidad, sino con buena parte, digamos, de nuestro planeta, ¿no? Digamos, me monto un poco sobre una frase de Aristóteles que aparece en su libro de la metafísica, en donde él dice, el ser se dice de muchas maneras, y bueno, yo un poco lo que digo es que el capitalismo también se dice de muchas maneras, y una de ellas es cáncer. Yo trato de pensar al capitalismo como una suerte de cáncer social y ambiental, y trato de describir al cáncer también como un capitalismo celular. Si uno ve las etapas de la génesis y desarrollo del cáncer, uno puede encontrar que en donde un cuerpo saludable es básicamente, y esto lo puede encontrar en numerosos libros de biología, un cuerpo multicelular como el nuestro, un cuerpo pluricelular como el nuestro, es una cooperativa de células y tejidos que trabajan para el bien del organismo, compartiendo recursos, o sea, a cada célula, a cada tejido, a cada órgano le tienen que llegar recursos, tiene que haber un mantenimiento, una preservación del microambiente. Cada célula se divide, se diferencia y muere, no por el bien de sí misma, sino por el bien del organismo. Los principios fundantes de la multicelularidad son principios cooperativos, ¿no? Y ahí hay una línea que uno puede trazar desde Kropotkin, que escribe La ayuda mutua, pasando por Lynn Margulis, que mostraba que la evolución no procede solamente a través de la lucha entre especies y entre individuos en un circo romano, sino que muchas veces los procesos de simbiosis, de simbiogénesis, la cooperación entre especies lleva justamente a un proceso de evolución. La propia Donna Haraway retoma muchas de estas ideas en sus libros, en esta idea de la simpoiesis, que para mí también es muy útil para pensar otra manera de producir ciencia, que es el hacer con, el devenir con otros y con otras, no solamente en términos humanos, sino incluso con otros tipos de individuos, de cuerpos, etc. Y en ese sentido, todo lo que es cooperación a nivel de un cuerpo multicelular, el cáncer va a venir a suponer, al igual que el capitalismo a nivel de las sociedades, el cáncer va a venir a suponer hacer trampa con todos y cada uno de los principios cooperativos fundantes de la multicelularidad. El tumor, la célula tumoral, el cáncer, básicamente va a empezar a cooptar para sí todos los recursos, va a cooptar el trabajo de otras células
para que trabajen para sí. O sea, el tumor ahora se sabe que no es un conjunto de células transformadas que provienen de las mutantes originales. Buena parte del tumor son células normales que han pasado a trabajar para el tumor. Y ese tumor se va a expandir al punto tal de colonizar, ¿sí? En la fase superior del cáncer, que es la metástasis, de la misma manera que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, el tumor termina colonizando y termina generando la destrucción del organismo, ¿sí? Eso uno lo puede trazar, lo puede encontrar de la misma manera en el capitalismo, en donde si uno se fija cómo funcionaban los pueblos originalmente, cuando no había justamente un Estado, cuando no había acumulación originaria, etc., funcionaba sobre la base de lo común, de lo comunal, del compartir, de la ayuda mutua. Es después, con el avance del esclavismo, del feudalismo, luego del capitalismo, ¿no? De distintos modos de producción, que van de alguna manera recapitulando los pasos de un tumor que va creciendo cada vez más y que va dominando cada vez más. ¿Y qué es lo que está en la base, como esencia, en el fenómeno de despliegue del cáncer y en el fenómeno de despliegue del capitalismo? El extractivismo. El extractivismo es la base, es la esencia, en términos de dialéctica, si quieren, hasta hegeliana lo podríamos plantear así, es la verdad de cáncer y capitalismo. El extractivismo de otras células de recursos en un cuerpo para el cáncer, el extractivismo de otras personas, de otros seres, de todo el planeta Tierra, o incluso si vemos ahora a Elon Musk que está tratando de colonizar otros planetas en una metametástasis, digamos, a nivel planetario. Bueno, todo eso es lo que yo llamo cáncer-capitalismo, ¿no? Como un fenómeno que trasciende, ¿no? Y que puentea entre lo social y lo biológico, y en donde uno podría repensar justamente en la clave que uno prefiera, en clave de metáfora pedagógico-política, en clave de analogía, en clave dialéctica. Bueno, hay distintas maneras, analogías estructurales, convergencias evolutivas. Bueno, hay distintas maneras de pensarlo sin reducir ni capitalismo a cáncer, ni cáncer a capitalismo. Uno puede encontrar eso. Y volviendo sobre la base y sobre los textos de Barsáqui, no hay una ciencia que se salve a sí misma y que sea revolucionaria sin un cambio a nivel de todos los sectores. Como tampoco, digamos, va a haber una revolución en la cual, digamos, los científicos y científicas no aportemos también nuestra parte. Hay una dialéctica ahí lo que plantea Oscar Barsáqui es que la ciencia rebelde, la ciencia radical, la rebelión científica, si así lo quieren, se basa justamente en poder generar científicos y científicas que empiecen a explorar la posibilidad de una ciencia para el cambio total de la propia ciencia y cambio total de otro tipo de mundo que no esté basado en relaciones de dominación de unos seres sobre otros, sino justamente que esté basada en relaciones de afinidad, de apoyo mutuo, de ayuda mutua. Eso obviamente no se construye de la noche a la mañana, tiene muchos enemigos, pero es a través de esos puentes. O sea, ¿cómo podemos producir una ciencia que trabaje contra el desarrollo del extractivismo, contra el desarrollo de transgénicos y herbicidas? Bueno, no lo va a hacer la ciencia sola, solamente tirando puentes con los pueblos fumigados, con otros sectores de trabajadores y trabajadoras, que vea que el problema que tenemos a nivel ambiental y de extractivismo no puede ir sino de la mano, en clave no solamente intersectorial, sino también interseccional, de otros problemas de la clase trabajadora que tienen que ver con los problemas del extractivismo de cuerpos, ¿no? Que somos los laburantes trabajando para el sistema capitalista, que tiene que ver con los problemas de género, que tiene que ver con los problemas de racismo, de colonialidad, que tiene que ver con los pueblos originarios y tantos otros. O sea, si lográramos cruzar, digamos, y darnos la mano entre esos distintos sectores, entre, digamos, todas esas luchas, es que uno podría empezar justamente a sintetizar luchas y tratar de golpear como un solo puño con el objetivo justamente de generar ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Uno se encuentra discutiendo en este momento, obviamente, la ley Bases, que viene de la ley Ómnibus y que es realmente la encarnación y la suma de todos los males, ya sea que lo miremos a través de la dimensión ambiental y del RIGI y todo lo que genera justamente a favor de las grandes corporaciones del saqueo, como que lo mira a nivel de los organismos de ciencia y técnica que mencionábamos hace un rato, el CONICET, pero podemos hablar del INTA, del INTI, del Banco Nacional de Datos Genéticos y la posibilidad de intervención, de desguace, de desaparición. Pero todo eso efectivamente viene de la mano de algo que ya existía antes, ¿no? Y ahí es donde a nosotros nos interesa también mucho trabajar el concepto de una democracia de la derrota, ¿no? De una democracia
que en definitiva no es el gobierno del pueblo, sino que es algo que viene con herencia de la última dictadura militar, en donde básicamente el Estado y nuestro gobierno de turno están cada vez más a favor y al servicio de esos grandes intereses, cada vez menos al servicio de los intereses populares, y en definitiva hay que hablar de un orden político que se derrumba, en el cual los propios partidos previos a Milei, donde Milei no es un experimento de algo nuevo en curso, sino que Milei en definitiva es el resultado lógico de lo que ha venido pasando con un PJ o con un radicalismo que han reorientado nuestra democracia para el extractivismo, que han generado que la gente esté cada vez más pauperizada, porque la gente no vota mal por deporte, sino que vota mal también espantada porque no puede comer, porque no le alcanza el sueldo a fin de mes, porque las variables progresistas también son eso. El progresismo no es solamente si estás a favor o en contra del movimiento piquetero, si estás a favor o en contra de las cuestiones de género, del feminismo, sino que el progresismo debería ser poder comer a fin del día, o poder llegar con tu sueldo a fin de mes, o poder tener derechos laborales, o poder ir a atenderte con salud pública, o no morirte condenado porque te tira un herbicida que te hace tener convulsiones o morirte de cáncer, ¿no? Esa es la democracia de la derrota, esa democracia con la cual ya no se come, ya no se educa, y problematizar eso y ver que esa es nuestra realidad es el primer paso. Hablar de ese fracaso es un primer paso para entender por qué esto no fue progresismo y por qué a este monstruo neofascista también se lo construye desde el Estado, y que este monstruo neofascista es el Estado, no es la destrucción del Estado, sino es el Estado trabajando para destruir lo público, para destruir nuestros cuerpos y nuestros territorios al servicio de los más miserables. Y eso, ese análisis de la derrota, es lo que te permite empezar a construir una pedagogía de la esperanza, que es lo que vos mencionabas hace un rato. Necesitamos construir una pedagogía de la esperanza. Si nosotros lo único que podemos construir es, ojalá que cuando se vaya Milei venga a rescatarnos Scioli, que ahora es funcionario de este gobierno, o Massa, que ahora trabaja para un fondo buitre, ojalá que el día de mañana, ¿cuál será el próximo? ¿No? ¿Y cuál será el próximo Skeletor o Mumra o Mordor que construyamos? Si no podemos volver a ilusionarnos, a construir sueños que vayan más allá de votar al mal menor, difícilmente podamos salir de acá. Entonces, soñar con un mundo nuevo, que en lugar de extractivismo tenga agroecología, que en lugar de competencia tenga apoyo mutuo, construir ese sueño, esos mundos posibles que quedaron de lado, quizás desde los años 70, o que quizás se construyeron por última vez en un 2001, o en territorio zapatista, o en Kurdistán, volver a recuperar esa propuesta, y que nuestra propuesta no sea solamente no a esto, y no a esto, y no a esto, y no estar siempre a la defensiva, sino proponer, ilusionarnos de nuevo. Eso quizás pueda ayudarnos justamente a poder construir aquello con lo que soñamos y aquello con lo que nos ilusionamos. Los propios zapatistas, ¿no? En su momento han hecho un llamado en el Conciencias, han generado el Conciencia y decían, nosotros queremos que la ciencia, más allá de lo que tiene que ver con los saberes originarios, nos explique por qué la flor tiene este color o tiene este aroma, por qué crece. O sea, hay una cuestión, hay una pulsión, digamos, volviendo a Aristóteles, digamos, el ser humano por naturaleza desea conocer, ¿no? Entonces, esa curiosidad innata que mueve la ciencia y el generar conocimiento tiene un sentido de ser en la propia esencia, si se quiere, si tal cosa existe, del ser humano, y en lo que tiene que ver con el cambio social y con la revolución, que hay que volver a trabajar sobre estos conceptos y sobre estas ideas. Yo creo que sí, que tiene que haber un movimiento de científicos, de científicas, como en su momento se ha constituido en Science for the People, los distintos movimientos de científicos para abonar a la revolución. Y bueno, y efectivamente hay ejemplos concretos. Hace un rato hablábamos del zapatismo, hablábamos del Kurdistán. Uno de los líderes políticos más importantes, digamos, del PKK, digamos, lo que estaba emparentado con esta gran revolución que llevaron adelante las y los kurdos, que fue una revolución también feminista, donde el rol de las mujeres kurdas fue muy importante. Una de las personas que más ha influenciado ese movimiento ha sido Murray Bookchin, un científico que ha producido cantidad de textos, entre ellos, por ejemplo, Ecología de la Libertad,
y muchos otros textos en donde justamente la cuestión de la ecología, la cuestión de analizar y profundizar este colapso que se viene y cómo poder trabajar en una producción de distintos tipos de ciudades más chicas, no la idea de la megalópolis, sino justamente espacios más pequeños, el municipalismo que planteaba él, digamos, distintas maneras en donde aparece justamente la idea de profundizar y maximizar las chances de que exista el apoyo mutuo en lugar de la competencia feroz, en donde cada ser humano vea al otro ser humano como competencia, o a un animal, o a una planta como una cosa disponible para consumo propio. Aparecen muchas de esas tesis y aprovecho, digamos, ya que hablamos de ecología de la libertad, justamente para recuperar, ¿no?, esas ideas en donde libertad o libertario no era esto, no este concepto cooptado, en donde hoy está todo tergiversado, ¿no? Y se nos dice, digamos, que un gobierno que trabaja para el beneficio de unos pocos y en contra de las libertades de unos muchos, eso es libertario, o donde se nos dice básicamente que progresista era algo que significaba cagarnos de hambre o no llegar a fin de mes, ¿no? O se nos dice que la reta es comunista, ¿no? O sea, todos los conceptos están como subvertidos. Nosotros estuvimos recuperando, digamos, la cuestión científica. César Milstein, nuestro último premio Nobel, repartía el periódico La Protesta. Era militante anarquista, otro tipo de libertario, los verdaderos libertarios, ¿no? O sea, las ideas de libertad, en donde libertad era básicamente libertad y apoyo mutuo y solidaridad, no otro concepto de libertad, no libertad del sálvese quien pueda y los que nacieron con privilegio y en cuna de oro son los que tienen libertad y el resto que se muera, ¿no? Entonces, recuperar esas ideas y en esas ideas justamente el trabajo, el granito de arena o la semilla de muchos científicos y científicas creo que también suma un montón. Algunos compañeros, incluso me acuerdo de Juan Baren, que charló con ustedes hace poco, en un congreso que hacemos de fundamentos y aplicaciones de la interdisciplina, decía Juan, algo que yo comparto, que es que mal, cuando nosotros empezamos a estudiar en nuestra carrera y estábamos haciendo nuestro doctorado, estaba Norma Yarraca, estaba Maristela Esbampa, estaba Martín Isturiz, que trabajaba en producción pública de medicamentos y vacunas y que siempre nos apoyaba, estaba Andrés Carrasco, y podías contar con los dedos de una mano a las y los científicos que estaban de este lado, digamos, de la vereda, ¿no? De este lado de la mecha. Siendo que todavía somos minoría en un sistema sumamente elitista, en un sistema científico que trabaja justamente para los grandes capitales, mal somos más. O sea, 2001, el zapatismo, digamos, distintos eventos han ayudado a que ahora seamos más que los que podemos contar con los dedos de una mano. Todavía no somos investigadores superiores ni principales, capaz no es lo que nos mueve llegar, digamos, a la cima, a lo último, digamos, del camino científico, pero somos más. Y si ser más nos permite dar una mano justamente para que todos estos procesos que están conducidos primordial y fundamentalmente por los propios pueblos, y ahí otra frase de Andrés Carrasco, la llave, digamos, de la solución a estos problemas que estuvimos charlando, la tienen los propios pueblos, ¿no? O recuperando también otras frases, la revolución será obra de los trabajadores mismos. Y dentro de ese grupo de trabajadores y dentro del pueblo, el sector de científicos y científicas, por lo menos aquellos que hacemos o intentamos hacer una ciencia digna o contrahegemónica, estaremos gustosos de dar, aunque sea una mano.